Hola a todos, muy buen día, tarde o noche, dependiendo del horario que nos estés viendo. Nosotros somos Echando Raíces Podcast y te damos la bienvenida a nuestro episodio número 1. Mi nombre es Carolina Otero y a mis costados están. Santiago Aguilar. Esteban Vargas. Y nos emociona demasiado que seas parte de este proyecto. Y antes de entrar a nuestro tema central, queremos contarte un poquito qué es Echando Raíces. Cómo nació este grupo, cómo nació la idea de que lo de que Dios puso en este grupo. Y se basó en Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que a sus hojas estará verde, y en el año de sequías no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto pues nos habló de que aún pasando dificultad, aún pasando adversidad, nosotros estamos plantados, estamos echando raíces en Dios, porque si dejamos de echar raíces, como dice acá, como un árbol, esto nos podemos caer, podemos caer en las dificultades que da la vida. Sí, no, y yo creo que echar raíces significa tener bases o simientes fuertes. Como un árbol necesita tener raíces para mantenerse bien, o si no se cae, o si no se, no sé, como que, ¿cómo se dice eso? Como que se muere el árbol porque no Sí, tiene raíces, porque las raíces se encargan no solamente de mantenerlo, sino también de tomar como esos los nutrientes nutrientes que dan, que sí. necesita para poder estar firme. Creo que hoy en día, sobre todo esta generación, los jóvenes, niños, adultos, los que sean, necesitan estar firmes en la palabra de Dios, firmes en la oración, firmes en la intimidad, en conocer y en ir más allá, y creo que ese es uno de los propósitos con los que nosotros queremos hablar a cada Así uno es. de las personas que nos ven o que nos pueden llegar a ver. También, amén. Amén. Todo lo que nos contaba Esteban un poquito y también Santi es parte de lo que está en nuestro corazón, y sabemos que este proyecto nació del corazón de Dios y queremos contarles un poquito de cómo nos unimos nosotros. Cada uno de nosotros venimos de familias diferentes, de iglesias diferentes también, pero unidos con un mismo objetivo, y es poder compartir de Cristo a través de redes sociales, poder conectar con ustedes que nos están viendo y escuchando también. Y algo que queremos compartirles un poquito es sobre ¿hace cuánto nació, cierto? ¿Cuánto llevamos en esto? Nació en Como 2 meses, 3 meses, 2 3 meses, sí. por ahí yo creo. Estamos ni siquiera gateando. Sí, no. Chiquiticos. Y lo que mencionaba Carolina es nuestros pastores, mis pastores y los pastores de Carolina son amigos desde hace años. Es verdad. hace rato. Sí, Es y verdad. Santiago pues asiste a la iglesia Yo asisto a la iglesia de Carolina y a veces apoyamos acá. Sí. Ajá, entonces como que siempre ha habido como esa amistad, por así Sí. decirlo, en nuestros pastores, nuestros papás, y pues es una amistad que también se ha ido formando pues nosotros mismos, porque nos encontramos seguido en eventos, en cultos, entonces de ahí nos conocemos también. Es verdad, es cierto. Y algo que nosotros conversábamos aún antes de poder grabar este podcast, era el proyecto que había en nuestro corazón antes de que cada uno lo dijéramos. Era como el hecho de poder compartir aquello que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, compartirlo con más personas. Y esto es muy extraordinario porque el Señor se encarga de unirnos, de conectarnos, de poder alinear nuestros propósitos a lo que Él tiene. Y algo que queremos pues contarles un poquito es la historia como tal, y data de hace 3 meses atrás. 3 meses. Más o menos. Sí, más o menos, en donde Santi nos compartía, o bueno, me había escrito como: Caro, tengo un proyecto, y yo le dije: listo, Santi, sí, Santi. Sí, Sí. me dice, sí, Santi, Sí. me uno si quiero. De una. No, pero no, yo te había dicho, era listo, Santi, qué chévere que hagas tu proyecto. Ah, Él no me había sí. dicho nada No, todavía no, no. de que también quería que fuéramos parte.
Entonces yo feliz, yo como, listo, dale, qué chévere. Y luego Santi me escribe como, pero no lo quiero hacer solo. No quiero estar solito. Eso, no lo quería hacer solito, y ahí fue donde me comentó a mí. Y luego de esto Dios puso en nuestro corazón decirle a los muchachos, pero no sabíamos si ellos podían, porque Sí. somos ellos son muy Ellos ocupados. estamos muy Y ocupados. decimos ellos porque aquí falta alguien muy importante, y es Damaris, quien Mi también hermana. es parte de este proyecto, Sí. que es la hermana de Esteban. Y ellos son personas demasiado ocupadas, todos muy Todos estamos muy ocupados. ocupados. Es que suena raro decir Sí. ocupados, pero de verdad uno se da cuenta de que uno de verdad es muy ocupado. No, ya Sí, es un en O adulto. sea, y serio, eso un que adulto yo creo responsable. que, bueno, yo creo que Carolina es la que más se podría decir que está como más metida en la iglesia. Sí. O sea, yo y mi hermana y yo también servimos y ayudamos en todo, pero yo creo que Carolina es la que más tiempo está en la iglesia, ¿no? Porque Sirviendo. Carolina pues no... Ah, bueno, Carolina estudia, pero Carolina, tú estudias. Pero creo que es la que más está ahí ocupada. Y sí, uno se da cuenta que hay veces que a uno no le queda casi tiempo, porque en el día casi no se pueden hacer cosas porque trabajos o estudio, y en la noche también uno llega cansado y no sé, pero se saca el tiempo. Se saca el Sí. tiempo para reunirnos, para sacar los momentos de intimidad para orar con el Padre. Sí. No, sí, eso sí. Y fue en medio de esa que habíamos conversado, les escribimos a los muchachos y ellos de una. Sí, yo hablé con mi hermana y dijimos, sí, de una, creemos que tal vez no es algo que lo tenía alguien en nuestras mentes o algo así, pero sí creemos que es como algo que puede ser de bendición para muchas personas, que Así puede ser de es. bendición para cualquier tipo de persona, con personas que conozcan de Dios o no conozcan de Dios, entonces creo que es de Dios. Así Así es. es. No, total, Sí. total. Es cierto, Dios, como lo mencionaba al principio, Dios se encarga de alinear como propósitos, unir con, no sé, de forma sobrenatural, en relaciones sobrenaturales, para que juntos se pueda cumplir un mismo objetivo, y es poder compartirles de Cristo y que juntos podamos echar raíces en Él. Así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y ahora vamos a arrancar de una con nuestra enseñanza. Como el tema, Nuestro Tema de primer hoy, tema, no es una el primer- enseñanza. el tema o lo que queremos Esa no hablar sé. más que todo. Sí. Es que enseñanza No vamos a predicar, no. No, no, no. Yo como en el servicio de enseñanza. El tema. el Ajá. tema como en el que queremos centrarnos hoy. Eso, que queremos conversar con ustedes. Y el tema de hoy parte de una pregunta muy importante, y queremos hacerla entre nosotros, pero que ustedes también puedan hacérsela. O sea, que puedan también dar respuesta a esto y en los comentarios escribirnos, no sé, qué piensan también al respecto. Entonces, la primera pregunta es, La primera pregunta o la es, pregunta es, ¿con qué personaje de la Biblia le gustaría hablar? Esteban, ¿con qué personaje de la ¿Empiezo yo o alguien quiere empezar? No, Bueno. empieza. Yo estoy pensando, yo creo que uno de los personajes o las personas que a mí me hubiera gustado hablar o sentarme a hablar en una mesa a hablar con ellos, pues de la Biblia, ¿no? Claramente, con David. Yo creo que con David, no sé, como que siempre he sentido y me he identificado mucho con David. Pues yo creo que todo el mundo se debe identificar con David. Todo el mundo se debe Sí. identificar por cómo él tenía su corazón y por lo que él hizo, y aún Dios lo perdonó y aún él se humilló y Dios lo perdonó. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención de David. No sé ustedes qué piensan de David. Pues es que David fue elegido desde antes, ¿cierto? Y pues es que él iba cumpliendo el propósito de Dios a medida de que pasaba el tiempo, a través de que mientras pastoreaba estaba interpretando el arpa, siempre estaba conectado con él, nunca se apartó de él, aún pasando por todas las dificultades que pasó, nunca se apartó de él. Sí. Entonces, No, y yo creo que David es el ejemplo de todo cristiano. sí, Es el ejemplo de todo cristiano, porque David tuvo un corazón conforme al de Dios. Él mismo lo dice y es lo que más impacta el corazón de cada uno de nosotros, porque todos, siendo pecadores, por la gracia de Dios fuimos perdonados y fuimos salvos. Entonces lo que más me llama la atención es eso, que aún con sus problemas, con lo que él hizo, con
con Betsabé y con lo que mandó a matar al esposo de ella, Sí. y todo las cosas tan grandes que él hizo, Dios dice, él tuvo mi corazón conforme a lo que yo quiero. Entonces eso es como algo que a todo el mundo le debe motivar y debe decir como, si David lo hizo, yo lo puedo hacer. Pero está una pregunta, ¿cómo es el corazón de Dios? O sea, explícame esa parte. Si quiere acérquese más el micrófono. Eso. Explícame esa parte porque no, o sea, ¿cómo es el corazón de Dios? O sea, porque David pecó, David cayó en adulterio, pero aún así Dios estaba con él, o él estaba con Dios. O sea, Yo creo que todo radica desde la gracia de Dios, de la gracia de Dios y de cómo la gracia de Dios se puede llegar a manifestar en la vida de una persona. La Biblia dice que nosotros tenemos un Dios fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces David desde muy chiquito él servía a Dios y él tenía un propósito. Y cuando hay personas que tienen propósitos, Santiago, Carolina, todos que tenemos propósitos, el enemigo como que se va a querer levantar y nos va a querer hacer cosas que tal vez entorpezcan el plano, el propósito de Dios. sí. Y tal vez eso es lo que querían hacer en contra de David. Pero también es muy importante que David no solo pecó porque tal vez había algo en contra de él, sino que David también pecó porque se descuidó. Es Entonces, verdad. todos somos salvos por gracia. David, el rey, en ese tiempo eran los únicos que estaban como que podían hablar con Dios y con los cuales Dios hablaba, y David se humilló. Yo creo que el corazón de David era un corazón humilde. Yo creo que la humildad es lo más importante para recibir la gracia y para entender la gracia. Sí, es verdad. Total, así es. Justo estaba pensando en esa palabra mientras Esteban lo compartía acerca de la humildad y creo que todo parte de eso. La palabra de Dios menciona acerca de que Dios exalta al humilde, ¿no? Pero al orgulloso lo mira de lejos. Entonces aquella persona que se equivoca, que falla, mientras tenga un corazón humilde, de rendirse al Señor, de entregarlo todo delante de Él, puede disfrutar de esa gracia, de ese perdón que solo se encuentra en Cristo. Entonces, no es tal como que no hayan fallas, sino en un corazón dispuesto a reconocerlas, porque no sé, alguien orgulloso no las reconoce. ¿O Sí, no, una persona orgullosa no es Obsesionada. capaz de No como reconoce de sus aceptar errores. y humillarse y postrarse delante de la Sí. presencia de Dios y decir Total. como Dios, perdón. Total, o sea, una persona orgullosa, pues totalmente altiva y no ve sus errores, ve o sea, lo demás, pero el humilde puede darse cuenta, o sea, como discernir lo que hay dentro, lo que ha pasado, agachar la cabeza como lo hizo David. Sí. Y eso no sé, extraordinario, muy bueno, muy Sí. buen personaje. Y por último, que con David yo quería hablar acerca de eso, sobre que David tenía la posición más alta que existía en ese tiempo, que era el rey. El rey, sí. Y aún siendo el rey, él se humilló. Es verdad. Entonces, muchas veces pensamos que como tal vez servimos a Dios o son líderes o pastores o no sé, lo que sea, es muy difícil. Uno cuando entra en este mundo de tal vez tener un cargo en la iglesia es difícil el entender que uno sigue siendo tal vez una persona como otra, con más responsabilidades, cualquiera, con sí. más cargos, con más demanda de parte de Dios, pero que también nadie es salvo por obras, o sea, todos somos salvos por gracia, solamente Dios busca que nos humillemos. Claro, Así no, es. sí es totalmente cierto. Y qué hermoso es poder permanecer, o sea, aunque tengamos un nombre dentro del ministerio, sí, de una labor que estemos realizando, qué bueno que podamos constantemente mantener esa humildad, poder mantener lo hermoso que dice el Señor de ver a los otros como superiores a nosotros mismos, de reconocer el valor que hay en otros, aún incluso si estamos en una posición más alta que otros en cuanto a lo que nos corresponde hacer dentro de la obra del Señor, pero qué hermoso es cuando mantenemos ese corazón como humilde, en donde sí reconocemos, porque uno se equivoca harto, Sí, la verdad demasiado, sí. pero qué hermoso es poder, aún en medio de eso y de esos errores, poder ir delante de papá y tener la humildad para poder, sí, pedir perdón, arrepentirnos de aquellas cosas. Entonces sí, David revoluciona Sí, la verdad Sí. sí. demasiado. Muchísimo. Sí, Bastante. total. Y en este mundo
es que este mundo es tan, bueno, el caso, pero sí, en medio de un mundo en donde simplemente se mira a sí mismo y se excusa de una u otra manera o busca como, sí, como hacerse ver delante de la gente totalmente Como el con una querer parecer fachada, bien, exacto, o sea, en este mundo lleno de máscaras, qué hermoso cuando podemos llegar a ver en David un referente para ser totalmente transparente, sin importar lo que digan los demás, lo importante es con el Señor, o sea, ser totalmente transparentes delante de Él. Sí, es Eso es verdad. hermoso. Sí, no, yo quiero agregar algo con lo que dice Carolina, es que el mismo Jesús nos lo dijo a nosotros, que tuviéramos, Jesús le dijo a los discípulos tengan cuidado de juntarse bueno, no lo dice así, pero dice la levadura de los fariseos, Sí. o de los, porque los fariseos eran personas que se sentaban en las esquinas o en los lugares y se comenzaban a orar y se postraban y querían que todo el mundo los viera. Querían demostrar como una espiritualidad exterior cuando dentro estaban mal. Dentro está, ok. Y sí. yo creo que a todos nos ha pasado eso. Como que querer demostrar. queremos demostrar más a otras personas y no demostrarle lo verdadero al Padre. Sí, como el querer Sí. parecer bien, pero de verdad no Pero en estamos verdad bien. no estamos bien. Sí. Tremendo, eso es cierto. Totalmente, totalmente. Y, uy, sí, totalmente, totalmente. Dentro de diferentes ámbitos en la vida, no solamente en la iglesia, sino en cualquier parte, como uno verse bien Sí. delante de los ojos de las personas. Pero qué hermoso, David nos enseña demasiado. En conclusión, humillémonos. Humillémonos. Amén. Y Vivamos una vida de humillación. sí, y una vida íntegra, totalmente transparente, o sea, que no nos importe, porque es que hay dos líneas que me parecen muy interesantes, o sea, aquellos que de pronto sí aparentan y hacen shows, Por show, así decirlo, sí. por así Show. decirlo, sí, pero aquellos que hacen show porque realmente lo viven, Sí. es como David cuando se desnudó. Sí, Cuando una estuvo repetición. bailando. Sí, verdad. Algo genuino. Algo genuino, o sea, que parte de él, no me importa lo que digan los demás, o sea, es algo solamente con Dios. Y está la otra parte de que alguien simplemente lo haces para que otros lo vean, pero en su corazón no hay genuinidad. ¿Se dice así? Sí. Genuinidad, ok. O sea, Pero no sí, hagan eso. eso está muy mal. Man. Mal aparentar, Sí. no. Es bueno, pues sí, o sea, ser íntegro delante del Señor y mientras uno es íntegro delante de Él, creo que frente a las personas uno va a reflejarlo también. Y Así que además es- la Biblia dice, bueno, para terminar ese tema, que, El que tema da de más, Dios amplio. que Dios exalta al que se humilla El que es humilde. al y el que se desprecia al humilla, que es orgulloso. Al el que es, enaltece. total. Oh, sí, este es un tema muy amplio. Pronto vamos a hacer un podcast de eso también. Sí. Amén. Segundo capítulo. Aleluya. ¿Quién quiere hablar sobre su personaje? Bueno, ¿qué personaje con el personaje que me gustaría hablar sería con José? Sacando a Jesús, ¿no? Porque yo creo que todos Bueno, todos quisiéramos queríamos hablar. hablar con Jesús, Total. pero aparte de Jesús, José. José porque o sea, me sorprende cómo escapó de la tentación, cómo soportó tanta humillación y aún así no se apartó de Dios, aún así supo el plan que tenía Dios con él y lo logró, o sea, porque los hermanos lo vendieron, lo humillaron y aún así no se separó de Dios. Estando en la cárcel, eso es lo que me gusta, que José, estando digamos ya en lo peor, esto ya, o sea, ya pudo salir y ahí dijo, gracias por, bueno, yo pienso, Jesús, José estará en la cárcel, cuando lo sacaron para que fuera al faraón y interpretara ¿el qué? El sueño. El sueño, ahí él no fue enaltecido como estábamos hablando de David, él se humilló para decirle, Padre, ¿cómo interpreto este sueño? ¿Cómo hago reflejar tu presencia? Y gracias a eso Dios lo llevó a una gran posición. Entonces, por eso yo creería que con José, porque o sea, es una bondad o una esperanza que tuvo él mientras estuvo en los peores momentos. Total, total. Y algo que me encanta también de José, creo que todos tienen la línea de un corazón humilde, porque tener la humildad Sí. para ver a sus
hermanos después de todas esas Después de cosas. todo. Y poder aún así, no sé, como estar con ellos. Como poder rebajarse recibirlos. no en el mal sentido de la palabra, No. pero rebajarse a estar con ellos después de estar en una posición tan alta y que Sí, ellos claro. Total. no fueran nadie prácticamente, pero seguían siendo la familia. Sí, Claro. y aún sin ellos merecérselo, porque en sí, si nos ponemos a pensar, ellos, los hermanos, ni siquiera merecían el perdón de José después de todo lo que le hicieron, pero aún así él tenía un corazón tan rendido y por ende perdonador que podía recibirlos Claro. y los recibió con amor y no le importó que tenía, como decía ahorita, o decían todos ahorita, esa posición, igual él los recibió, los hizo parte de su familia, que disfrutaran de lo que ahora él podía disfrutar. No sé, José Los hizo también es sufrir, tremendo. pero- Bueno, al principio. Al principio los hizo Al Los hizo principio. sufrir, pero al Es final, pero él sabía que Sí. eran familia. Sí, total. Ay, qué pecado, sí, los hizo sufrir un poquito. No, y además sobre José, fue un hombre que supo mantener la esperanza en Dios. Sí. Oh, sí. Pero yo creo que todo radica desde que él entendió que tenía un llamado, que tenía un propósito. Desde el Uy, primer sí. momento en el que Dios comenzó a revelársele a través de sueños Total. y comenzó a mostrarle de que sus hermanos, sus padres se iban a Sí, postrar a adorarlo a es él y verdad. que iban a... Entonces yo creo que eso lo mantuvo, no tal vez como él pensando, ay sí, yo los voy a humillar, Los voy a humillar, no, pero sino- sí que Dios estaba hablando, que Dios tenía un plan y un Exactamente. propósito con él y eso lo ayudó a mantenerse en la cárcel mientras lo habían vendido, en la casa de Potifar, cuando la esposa de Potifar se le levantó, cuando todo pasó, Sí. que lo falsearon, no sé si fue el copero o el panadero, uno de los dos que lo falseó, que iba a decir que lo iba a sacar, ¿no se acuerdan? No, Sí, Sí. fue el, uno de esos dos, el copero del rey. sí, y murió por copero. eso y sí, siempre Dios respaldó a José. Sí, Sí. es verdad. Total, sí. Y qué buen enfoque tenía él. Un enfoque muy claro en cuanto a lo que Dios tenía para su vida. Es tremendo José. O sea, José, Sí, o sea, un gran referente. Otro personajazo. Sí, total. Yo me he dado cuenta que estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, sí. Sería chévere mencionar ahorita uno del Nuevo. A Jesús. Bueno, así algo rápido. Bueno, a Jesús, obviamente, Claramente. supremo. Pero otro del Nuevo. Yo ya tengo el mío. pues si queréis del tuyo y después decimos del otro. Listo. Va. ¿Digo los dos de una vez? ¿Cuáles ¿Sí? dos? O sea, el del El antiguo mío y nuevo. normal y sí, Ah, sí, antiguo, ¿no? sí, Ah, sí, de sí. una. Para mí, del antiguo, me encanta este personaje, Daniel. Sí, siempre, desde que he podido leer su historia y me impacta demasiado lo radical que es. Lo radical por encima de todo. Y creo que por eso lo elegí. Porque me encanta su radicalidad, que en medio de edictos que colocaban, en medio de personas que le decían que no adorara a su Dios, no hablara con su Dios, él prefirió, o sea, hacer todo lo contrario, no le importaba. Y permaneció, o sea, por tantos años. Y Daniel ni siquiera se le vio, creo que es uno de los únicos personajes que no Sí, se pues, les sí. vio algo raro en su vida, algo de lo cual hablar. Obviamente sabemos que hay errores y fallas, pero Daniel fue uno de los que se mantuvo fiel desde que era muy chiquitico. Fiel en cuanto a no consumir o no comer la comida del rey, fiel en cuanto a no adorar a otros dioses, ni postrarse o pedirle a un dios diferente que no fuera su Dios, fiel a sus principios, a sus valores, a lo que sabía de parte de Dios, de lo que Dios le mostraba. O sea, él se mantuvo fiel hasta el final y me encanta. Me encanta. Aquí echándole un sondeo rápidamente a la vida de Daniel, sí, creo que no se menciona. No. No se Que menciona. él sí menciona humillándose, cuando no sé si se acuerdan por ahí, después de la mitad del libro, que Daniel comienza a recibir muchas visiones Eso. de o lo sea, que iba a pasar. Él ahí sí se humilló. Él se Sí. humilló por él y por toda la nación. Obvio, él no era perfecto, pero sí, la Biblia no, Sí, claro. que yo me acuerde, no menciona algo- nada que no, Daniel. algo que haya hecho mal. El man fue. Sí, tremendo. Y creo que la palabra es radical, o sea, literal, radical. No sé, él no tambaleaba, él era claro, firme, me encanta.
Sí, Sí, me gusta bastante que no le importó decirle a la persona que estaba a cargo como no vamos a comer de esta comida. O sea, porque cualquiera en esa presión hubiera dicho, no, sí, Sí, como y luego me arrepiento. además que uno no se pone a ver, pero ellos eran de la realeza. O sea, ellos eran los de los príncipes, porque ellos eran los que Sí. se llevaban los que se llevaron de Israel a Babilonia. Sí, Y yo me imagino que ellos estaban acostumbrados a vivir una vida, no sé, diferente. diferente a no comer tal vez lo que le daban. eso es cierto, pero aún así mantenerse. O sea, no sé, me parece impresionante Sí. la vida de José, Sí, de Daniel. De Daniel. y lo, Bueno, que de todos. lo que menciona Carolina también, lo del ser radical, es una de las cosas que más nos cuesta a todos y es lo que nos lleva a tal vez ser libres de muchas cosas. El ser radical con ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas personas, el ser radical es lo que va a marcar la diferencia entre ser libre de algo y el no. Total, Es verdad. verdad, totalmente, totalmente, porque, pues sí, total, es que, o sea, porque vienen muchas ideas a mi mente, pero sí, poder uno pararse en la raya de cualquier cosa que venga a nuestra vida, pero también frente a cualquier persona, ¿no? Para Sí. cualquier situación. Porque últimamente en estos tiempos nosotros vemos como muchos chicos al final de cuentas terminan haciendo muchas cosas por seguir una corriente. Por la presión. Total. Por la presión social y que que sienten. sí, y qué hermoso es cuando aún en medio de eso hay radicalidad para pararse y decir no. Yo me acuerdo una vez que a mí me invitaron a una fiesta. Me invitaron así ¿Cómo así? ¿En dónde? en el colegio, En sí, el en ese colegio. tiempo. Terribles. Pero yo recuerdo que mis amigas, ellas me decían que yo porque nunca las acompañaba. Y yo me puse brava. Yo me ¿Porque acuerdo. no las acompañabas o No, me porque te puse brava preguntaban? con ellas, porque era esa presión. Yo no, Yo no quiero ir, yo no quiero ir. y me ya. puse enojada Suele con pasar. ellas. Sí, porque, y yo digo, si eso fue en el colegio, con amigas que yo estimo demasiado y aún me hablo con, les escribo y demás y nos escribimos y todo, que será en otros contextos, otros chicos que son impulsados o movidos a hacer cosas mayores que esas. O ya cuando está la vida de uno, que lo amenazan, tiene que hacer esto, si no... Total. O si no, no. Total, sí, total. Igual que pasó con Daniel, Con Daniel, en el sí. foso, o sea, que O iban a sea, acabar con su vida sí. si él seguía adorando a su Dios. Y cómo lo vemos hoy en día, que cristianos mueren incluso dando su vida por el Evangelio. Evangelio. Radicales, o sea, no, ni siquiera dan un pie a torcer, o sea, nada, prefieren morir antes de negar a Cristo. Es radical. Amén. Seamos radicales, Aleluya. Amén. seamos Y- radicales. Ay, Y lo que me un di cuenta, podcast con digamos, Redimido. Y lo que me doy Radical. cuenta es que la intimidad que tuvo Daniel Ay, es muy clave. importante porque él oraba 3 veces al día. Y yo siento que, digamos, la intimidad que tuvo él con Dios siempre fortaleció para que no diera pie a Total. torcer. Total. Para, Y la fe que y tuvo la Daniel. fe, exactamente. Porque yo me acuerdo que Daniel no había visto como literal quién era Dios. Sí. A ellos les habían hablado A ellos le de dijeron, lo que podía llegar a ser o de quién era Dios. Y él tuvo fe. exactamente. Total. Total, Daniel es extraordinario. Solamente a través de la oración. Creo que la fe de Daniel fue Clave. que se estimuló y pudo mantenerse firme. Es verdad. Así es. Así que es importante orar. Si no te gusta orar, Hay que Tengan orar. intimidad Hay que con orar. el Padre. hay que orar. Únete a No tu hay otra iglesia. respuesta. Aleluya. No hay una respuesta más tranquila. Mm-mm. Es oración. Sí. Oración y leer su palabra. Es verdad. Amén. Amén. Sí. Aleluya. No sé qué más quieren hablar. Ah. Ya hablamos acerca de José, David y y Daniel. Daniel. Ahora queremos hablar de qué, Santiago? de Jesús, De Jesus de Christ. Jesús. Aleluya. Esteban, ¿usted qué le gustaría hablar con Jesús? A mí que me hubiera gustado hablar o qué me gustaría hablar, aunque bueno, pues uno habla con Jesús todos los días, ¿no? Sí, claramente, pero digamos, si su merced, Si lo digamos, tuviera su- face to face de si, frente. digamos, su merced lo tuviera 30 minutos de la hora del almuerzo, ahí, sentado con usted, ¿qué hablaría con él? Hablábamos con los muchachos ahorita acerca de eso, de qué me gustaría a mí hablar y yo creo que
Eh, Juan Jesús cuando está en el Getsemaní que está a punto de ser entregado y que fue entregado y que él dice Señor, que él comienza a hablar, a orar y ora como 3 horas seguidas y que en un momento él llega y dice como Señor, si es posible pasa de mí esta Pásame copa. esta copa amarga. O sea, yo me imagino el momento que Jesús tuvo que ver pasar, que era tanta la aflicción, la tristeza, el miedo de morir, La ansiedad. oiga, pero si ellos no son, o sea, yo no debería morir por ellos, pero Jesús dijo algo que debe ser algo que impacte nuestras vidas y que sea como un lema y es, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, Que no se haga mi sino voluntad, tu sino la voluntad. tuya. Entonces ahí yo creo que le preguntaría como qué se sintió, cuánta satisfacción me imagino que él sintió cuando él oró y dijo Señor que se haga tu voluntad y él murió a sus deseos, murió a lo que él quería como hombre, porque siendo Dios pues él podía Obviamente hacer, quería. o sea, pero como hombre nosotros tenemos miedos, tal vez cosas que no nos dejan avanzar y yo creo que Jesús venció todo eso. Y Sí. metiéndole acerca de eso, hace un tiempo escuché una prédica acerca de la excelencia emocional, que Jesús nos vino a demostrar excelencia emocional, o sea, Él nos vino a demostrar que aunque hayan momentos tristes, de problemas, de adversidades, nosotros podemos mantenernos firmes y entregando nuestros pensamientos y nuestros corazones a Dios. Si Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Total. No hay excusa, porque Él fue hombre igual que nosotros. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y ustedes? Carito, ¿qué hablarías con Jesús? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría a Jesús? Le preguntaría, pues es que no sabría cómo formularla bien, pero le preguntaría ese momento cuando estuve en la cruz, el grito, ¿no? De Telestai, perdón, consumado es, pero antes de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, como yo sé que muchos lo pueden sentir, personas que no tienen a Jesús en su vida, que están alejadas de Él, tal vez pueden notar como esa ausencia de algo que se necesita en el interior y que hace mucha falta, y es el mismo. Pero ese momento cuando literal él ya no llamó a su padre padre, sino que lo vio como Dios, o sea, como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No creo que es tanto preguntarle, sino es más bien como, Jesús, cuéntame, o sea, Con sus propias palabras, ¿qué sí, sintió? o sea, Sí. ¿cómo lo sentiste? O sea, al punto de ya no verlo como un padre porque ya, o sea, ya estaba alejado, ya todos los pecados Ya todos estaban los pecados, sí. sobre sí. Entonces, toda su vida humana, él lo llamaba su papá y era padre, gracias porque siempre me oyes, siempre hablaba y se refería a su padre como padre, pero en ese momento llamarlo Dios, o sea, como... Porque ya era pecador. Sí, o sea, o sea, de pronto todo el peso del pecado, o sea, cómo él se sentía, me impresiona demasiado cómo a veces de pronto, no sé, tal vez uno se puede sentir indigno, pero en ese momento Jesús supo lo que era ser indigno, porque había todo el pecado del mundo Todos los sobre pecados, su sí. vida. Entonces, sí, a mí me encantaría como preguntarle, sí, Jesús, cuéntame, Y Jesús se hizo indigno para que nosotros no fuéramos no más fuéramos indignos. más Amén, indignos. sí. Amén. Eso yo creo que se Total. podría resaltar bastante. Eso. Total, Jesús, extraordinario. ¿Y usted, Santiago? Yo, ush. No, pues lo del Getsemaní es una buena, me gustó eso. Yo, ¿qué le diría? Yo le pediría un consejo, yo le diría cómo hizo para vivir, o sea, para ser perfecto, porque nosotros no lo vamos a lograr, pero cómo hizo para vencer todas las tentaciones, cómo hizo para estar siempre de acuerdo a la voluntad del Padre, porque como dice como decías tú, Esteban, que no se haga mi voluntad sino la tuya, o sea, eso es tener un carácter, yo digo, eso es tener un carácter fuerte para decir, yo no lo voy a hacer, no lo hago en mis fuerzas, sino es en las tuyas. Entonces, Claro. yo diría que sería eso. Buenísimo. La dependencia de, Sí. de confiar en Dios, de Total. creer de que Él lo puede hacer. Es verdad. Total. Y Total. Y la fe que tenía, o sea, como creer en su padre que lo iba a resucitar. Sí. Es impresionante. o decirle a Lázaro que se levantara.
de que saliera de la tumba. Sí, eso también. ¿Le gustaría preguntarle qué se sintió Todo. o qué? Todo, todo, o sea, Todo. la emoción que tuvo al decirle Lázaro, bueno, Sal fuera. eso. O sea, esa emoción que sintió, porque Y la firmeza y que la lo- con firmeza que lo tuvo dijo. para decirlo, salga. Pero ahí parte lo que mencionaban ahorita de la confianza. O sea, Jesús confiaba mucho en su Padre. O sea, demasiado. Muchísimo. Bastante. Demasiado en su Padre. O sea, tenía una certeza, o sea, muy segura en él, al punto de que antes de resucitarlo, decir como: Padre, gracias porque siempre me oyes. O sea, no fue le ordeno a la enfermedad, le ordeno a la muerte. O Señor, si sino es fue tu voluntad, por favor, o te lo si pido. es tu No. voluntad, no. O sea, él Si fue quieres. de una. O sea, él sabía lo que quería su padre y sabía que ya había hablado con su padre y simplemente dijo como: gracias porque siempre me oyes, lo digo por estos, para Sí. que vean que se trata de ti, y luego Lázaro salga. Y yo creo que eso también fuerte. podríamos aplicarnos hoy en día. Yo creo que o muchas veces a nosotros me pasa o me pasaba o a todos le pasa que uno muchas veces ora y dice: Señor, si es tu voluntad, sáname. Obviamente Sí, es- que la voluntad sí. de Dios es sanarnos. Sí. Entonces ¿Verdad? tenemos que tener confianza en Dios. O si es tu voluntad, ayúdame a conseguir este trabajo. Sino la voluntad sea, de Dios no. es, la misma palabra lo dice, que todos los planes o todas las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas de bien, o sea, son cosas buenas para nosotros, no son cosas de: ay Señor, si pasa esto, te lo pido por favor, que mi mamá se sane, o que haya este problema en mi familia se vaya. No, la voluntad de Dios es que todo esté perfecto en nosotros. Es verdad. Total. Y mi pastor, nuestro pastor, nos dice que no, o sea, oremos dando gracias. Gracias porque ya fui sano. No Eso. gracias porque me vas a sanar. No, gracias porque ya fui sano. Somos muy pidones, queremos Ajá. pedir todo el tiempo y Sí. pedir y pedir y pedir Sí. y pedir, y se nos olvida que debemos agradecer. O sea, sí, una vez, Exactamente. Señor, te pido Total. esto, pero ya después la oración, las oraciones que siguen deben ser: Señor, gracias, Gracias porque sé porque- que tú ya lo hiciste. Que tú ya Exactamente. verdad. Y hay oraciones que no hay necesidad de pedir, simplemente es como ejercer la autoridad que ya fue delegada, y ejercerla, o sea, de una. Por ejemplo, respecto a la enfermedad, me encanta esa parte de la enfermedad, aún permanecer como Jesús lo hizo, como escupiendo a la enfermedad, como aborreciendo a la enfermedad y simplemente ordenándole que se vaya, que se quite, que se mueva, que desaparezca. Es demasiado impresionante. O sea, Jesús sabía lo que tenía, o sea, la autoridad que había sido investida en su vida, y me impresiona cómo él dice que vamos a hacer cosas mayores que él. Entonces, si él sabía lo que tenía y si hoy en día nosotros sabemos lo que tenemos, o sea, que las funerarias se tengan. Sí, creo. O sea, vamos a resucitar muertos. O sea, Así es. Es impresionante. Es que todo es por fe. Total, Todo total. es por fe. Pues Dios Y es a mí me extraordinario. gustaría leer un versículo que es Efesios 2:8, que habla acerca de eso. Y es que por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. De la fe, así es. Y eso es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Regalo, Es total. una medida que nos ha puesto a todos, y es fe. Es creer en Dios, y yo creo que ahí se responden muchas preguntas de por qué no me creo salvo, no me creo sano, sino es porque no está habiendo una suficiente fe en nosotros para creer en que Dios ya lo hizo. Total. Y que como Dios ya lo hizo, ya a nosotros nos pertenece. Total, y es que fe, nosotros vemos en Hebreos que habla acerca de que es esa certeza, es esa confianza segura, es esa convicción de que sus palabras son la verdad, de que si Él lo dijo, ya está, o sea, es la verdad. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros caminamos en esa palabra, o sea, creyendo lo que el Señor ya ha dicho de su palabra. Por eso es importante leerla, y por eso es importante estar conectados con una iglesia local Así es. y llenarse de la Así palabra es. constantemente, porque como lo dice Oseas, o sea, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y muchos viven vidas desastrosas por falta de conocimiento de lo que Cristo quiere para sus vidas. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros podemos caminar en fe, en lo que dice la palabra de Dios. Hace un tiempo Dios ponía en mi corazón algo de que nosotros como hijos de Dios no comemos de las migajas como los perritos que vienen y comen de lo que cae,
sino que nosotros estamos a la mesa, o sea, como comiendo bien, disfrutando de todo lo que Dios ha dado. Pero si desconocemos qué es lo que ha dado, podemos estar como perrillos, tal vez mendigando cosas de Dios cuando Él es nuestro papá y nos acercamos a Él no como mendigos, sino como nuestro papá. No sé, creo que nosotros no nos acercamos con nuestros papás como ahí suplicándole, ay papi, como por favor te pido que me alimentes, ¿no? No. Son es Y, como y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros no nos sintamos hijos. total. Y el problema es que no entendemos cuando la palabra de Dios dice que entremos confiadamente ante su trono, ante el trono de la gracia, y así podemos encontrar gracia, misericordia para nosotros, para los que lo necesitamos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo hoy en día, yo creo, en esta generación, crear miedos, Sí, Total. es verdad. o tal vez crear como divisiones para que no entendamos que ustedes y nosotros podemos acercarnos a Dios sin importar cuán imperfectos somos, y Dios es un Dios bueno. Claro. Es verdad, así como pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y no quería volver porque se sentía indigno. Se sentía indigno y se puso a pensar que si los labradores comían mejor que él en esos momentos, él podía ir a pedirle trabajo. O sea, él O sea, uno se sentía como no se total sentía hijo. exactamente. Y lo que más me parece, lo más bonito que me parece de esa historia es que cómo lo recibió el padre, que no lo recibió con firmeza, sino Total. con amor. Lo recibió con un amor que de una vez mandó a matar al cordero más gordo, hizo celebración y todo. O sea, eso es, yo siento que ese es el temor de algunos de nosotros, de los jóvenes cristianos, que pensamos que Dios no nos va a aceptar por lo que hicimos, por el error que cometimos, sino decimos, yo puedo solo y yo puedo arreglarlo, y cuando ya esté arreglado voy a donde usted está. No, 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 y no paila. podemos. Y yo creo que si ustedes que están ahí viéndonos se han sentido así, hoy es el día que Dios le dice como acérquense a mí, Amén. acérquense a mí y van a ver que yo soy un Dios bueno. Así Que Dios fue, o sea, no Dios fue creado, la iglesia fue creada para personas imperfectas. Exacto. Y es muy importante lo que decía Carolina, el congregar en una iglesia local. Es muy importante. conectados. Tengan confianza de que Dios es un Dios que escucha y que perdona. así es, total, verdad. total, extraordinario. Y esto queremos aterrizarlo un poco también a una pregunta que queremos como compartir con todos y que ustedes también puedan comentarla. Y ya vimos diferentes personajes de la Biblia y vimos a Jesús también. Pero ahora queremos preguntarnos entre nosotros y también a ustedes si Jesús en esta época estuviera aquí, en carne y hueso. Nosotros, al ver todo el contexto que tenemos hoy en día, creeríamos que Él es el Mesías y vamos de una vez de lleno a saber qué piensan ustedes. ¿Será que sí? Santiago, ¿qué piensa? Yo, o sea, de mi parte, yo sí creo, porque como lo comentábamos anteriormente, como tú lo dijiste, Caritol, ya fuimos escogidos antes de que el mundo se creara. Entonces como que ya tenemos ese llamado, como esa inquietud de que es Él. Como hacían los discípulos, o sea, creyeron que Él era y al final sí resultó. Porque aunque me pongo a pensar en esta época con tantas ideologías y todo eso, Acérquese el micrófono. Jesús estaría en una posición política. ¿Ustedes creerían eso? No, 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 hoy en la política no. No. Posición política no. No, porque a Él trataron de exaltarlo, Sí. pero Él sabía lo que venía. Sí. Entonces no, yo creo que no. Jesús en política. No, él no se metería en esas cosas. No. Por ejemplo, también cuando él dice, obvio, él respetaría eso y él respeta Claro. eso, porque él dice al César lo que es del César. O sea, obviamente sí, pero no estaría en esos ámbitos tal vez políticos y todo eso. Sí, o sea, porque Jesús no vino como a cambiar leyes políticas, sino a hacer algo totalmente diferente y es transformar vidas, o sea, traer vida a lo que antes estaba muerto. Y tal vez la política a través de diferentes leyes lo trata de hacer,
o sea, como buscar la paz, traer orden y demás. Pero Jesús vino a impartir algo que va mucho más allá, o sea, más de leyes y más de cosas. Él vino a cambiar, o sea, pasarnos de muerte a vida, en donde ya la ley ya no está escrita en papel, sino en nuestros corazones, donde ya hay algo que trasciende, en donde podemos tener una relación con Él. Yo creo que Jesús Entonces, sí. vino a implementar las leyes espirituales o los Amén. principios espirituales, Espirituales, así en vez de la es. política. To- Sí. Total, total. Entonces es bueno los que están en política, no nos malinterpreten si ustedes están en política, pero Jesús vino a hacer algo mucho más allá, o sea, mucho más allá y es algo que parte del espíritu y sí, eso trasciende obviamente leyes humanas. Y que Sí, además sí. nuestra confianza no está en política o políticos, Total. nuestra confianza está es en Dios, en Jesús. Total, amén. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, entonces Sí. qué bueno es cuando podemos ver, o sea, en este Sí. tiempo, qué precioso es saber que sí podemos creer en Él. Yo creo No sé, que ahondemos Jesús más tendría en muchos esto. haters Sí, hoy en día, Total. al igual que todo el Por- mundo. Mucha claro, gente hablando mal de pues, Jesús. En YouTube, En todo lado, en fariseo, TikTok, fariseo no. en ¿Cómo? X. Profeta falso. Profeta falso o Sí. herejes o herejía, yo no sé Sí, cuántas sí, vainas que sacan hoy en total. día. Yo creo que Jesús sería el que más le tirarían Total. le palos. tirarían mucho, pues en Total. esa época también, o sea, no le creían. En Juan 17 decía que le preguntaban a los judíos que si él era el Mesías y él les contestaba, sí, yo soy el Mesías, pero ellos aún no creían. Y pasa lo mismo que en esta época. Hay pastores, hay profetas que, o sea, saben la posición que tienen y aún así tienen haters, o sea, tienen alguien que les saca algo malo. Entonces, así pasa. Y además con Jesús, en Juan, decía que él no daba testimonio de sí mismo, sino que lo que hacía él por sí mismo daba testimonio y el Padre daba testimonio de él. Entonces, es algo bonito porque no solamente se queda decir yo soy el Mesías, no, porque eso no, o sea, es muy incoherente, por decirlo así. Así es. En cambio, si lo dicen por obras, o sea, lo que él hizo anteriormente fue para que creyeran en él. Entonces, yo creería que sí. Sí, obvio, yo creería también en Jesús, pero dolería ver cómo tanta gente lo criticaría. Sí, Y como hoy en día critican a los cristianos o a las iglesias o a este pastor porque tal vez esto o a este apóstol, no sé, o sea, es triste ver cómo además los mismos cristianos, yo creo que hasta los mismos Hasta cristianos los lo criticarían. cristianos, sí. Yo creo que es triste ver a tanta gente que critica y que dice un montón de cosas de pastores que están ganándose almas para Jesús, que están llevando el evangelio y que aún así los critican. Es Yo creo verdad. que eso dolería mucho. total, total. ¿Paramos o seguimos? Seguimos. Siga. Siga, Carito. Jesús muy criticado. Algo que quería compartir y como anexar a eso es, esto lo escuché, lo voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo lo dijeron, pero lo voy a parafrasear, en donde mencionaban que el ejército que entre ellos mismos se atacan y como que se dañan y sí afectan y se lanzan y demás, es entre los mismos cristianos. Y Jesús lo vio como los fariseos, teniendo conocimiento de la ley, teniendo conocimiento de mucha palabra, no veían a Jesús, o sea, no lo veían enfrente. Entonces muchos hoy en día, así como lo mencionaban ahorita, pueden ver milagros, pueden ver cosas, pero como dijeron con Jesús, por los demonios está haciendo Poder eso. del diablo. Por el diablo, o sea, eso es puro cuento. Pero cuando nosotros vemos, o sea, la vida de Jesús fue así también, o sea, muy loca para la razón humana. Y si nosotros nos paramos en ese plan de simplemente criticar y juzgar, nos perdemos de ver lo sobrenatural de Dios, o sea, en nuestras vidas y a través de nosotros. O sea, como Jesús, guiado por el Espíritu, escupió en barro y le puso en los ojitos, y hoy en día si lo llegara a hacer, creo yo que fuera una locura
y salir en los periódicos Sería muy como escandaloso. eso, como hombre escupe, Insólito. como apóstol o el profeta haciendo cosas locas. Y todo el mundo en los comentarios, ay, escúpame a mí también, o écheme a mí también, como lo hacen hoy en día, que hacen una cosa y, ay, porque eso no me pasa a mí, ay, yo no sé qué. Yo he visto unos videos que son un poco polémicos de unos milagros donde la gente baja de peso, no sé, son unas cosas polémicas Sí. ahí. Y entonces la gente en los comentarios dice como, uy, porque ese no me hace ese milagro a mí el pastor, que yo no sé qué. Entonces también sería como así en estos tiempos, yo creo. Sí, o sea, gente burlándose. Entonces, no sé qué piensan, pero yo creo que sería lo mismo Sí, O sea, solamente que hubiera más visibilidad por las por redes la sociales. tecnología, pero sería igual, o sea, los mismos fariseos levantándose, gente criticando, juzgando, murmurando, porque así como Jesús lo dijo, si con él lo hicieron en ese tiempo, lo iban a hacer con nosotros y lo vemos hoy en día. Sí. Si a Pablo también, o sea, mejor dicho, todos en la palabra de Dios vemos cómo fueron juzgados y señalados y criticados por lo que estaban haciendo, aun guiados por el Espíritu. Entonces, las cosas del Espíritu son una locura para los que no creen, pero para los que creen saben que hay algo poderoso aconteciendo. Así es. Entonces, yo también creería, o sea, obviamente en el Mesías, aleluya. A ver. Me parece que hablamos de bastantes cosas. Sí, Sí, esto muy, es muy un buenas. sancocho de temas. Fue. Sí, no, pero yo creo que todo estuvo dirigido a lo mismo. Ponte a Jesús. Sí, Amén. Amén. Total. Y así como nosotros lo hemos compartido, queremos que ustedes compartan también estas preguntas con sus amigos, con su grupito y puedan llegar a entender qué es lo que piensan, porque a veces hay personas que mismo dentro de la iglesia en ocasiones se pueden hacer estas preguntas y andan confundidos. así es. Entonces, qué hermoso es que aún haciéndonos estas preguntas podemos llegar a una mayor claridad acerca de Cristo, acerca de quién es Él y acerca de lo que obra hoy en día, porque creemos que la palabra de Dios sigue vigente hoy en día y Jesús sigue vigente hoy en día. Así es. Y el propósito de estas conversaciones, de estos podcasts, es poder ser un instrumento para que todos nosotros, no solo ustedes, sino también nosotros, echemos más raíces, o sea, que nuestras raíces lleguen más profundo, que nuestra fe sea una fe no fingida, sino una fe real, genuina, que Amén. tiene raíces tan claras y tan firmes que no tambalean. Entonces, sí, queremos compartirles eso. No sé Y qué, que ¿alguien más? no sea una fe por moda también. Total. Amén. Que sea una fe y que no, esperamos que haya sido de bendición para cada persona Para que cada uno de vea esto, ustedes. que vea el podcast completo o partes, no sé, que hayan podido recibir algo de parte de Dios. Sí. Así es, y no agradecer por vernos en este primer capítulo y sabemos que Dios va a orar muchas cosas grandes en este propósito que puso acá, en este grupo y en la vida de ustedes. Amén, así es. Muchas gracias por habernos escuchado y visto por YouTube. Y por Sí. Spotify. Bueno, pero ahí no sería como visto, sino también. escuchado. ¿Por Spotify te podemos subir el video? No sé. Sí, Yo- yo veo videos por Spotify. Sí, pero son Bueno, corticos, ¿cierto? también por ahí. Bueno, pero nos vamos a centrar es en YouTube, ¿cierto? Sí, más o menos. Entonces, en YouTube, allá los vemos. Y Chao, que estén bien. bien. Sigan en nuestras redes sociales, tenemos redes sociales de Echando Raíces. Allá publicamos diferentes capsulitas que ustedes pueden escuchar y también compartir acerca de temas muy interesantes para seguir echando raíces en Cristo. Así que síganos en nuestras redes sociales, que estén muy bien. Y un Chao. feliz día, tarde o noche, que estén Adiós. bien. Adiós.